Antes de luchar contra Destoroyah, decidí volver a algunos de los niveles anteriores de Zenith, para así poder recuperar salud. Volví a los niveles orgánicos. Pero las cosas estaban mal para este segundo encuentro. La vista era más desagradable que la última vez. Lo primero que vi fue que el suelo y el fondo estaban moldeados sobre sí mismos, la música estaba más alta y distorsionada, y Godzilla se había reducido mucho más que en los niveles anteriores. Poco después me encontré con el primer enemigo, era similar a las criaturas parecidas a los perros deformes de la primera vez que jugué este desagradable nivel, solo que esta vez estaban fusionados. El próximo enemigo fue una criatura con un aspecto parecido a los gusanos de cinta, emergió de las paredes y disparaba proyectiles en contra de Godzilla. Ya me estaba enfermando cada vez más cuando apareció el tercer enemigo, algunas de las criaturas que eran híbridos hechos con el sprite de Ghidorah del nivel Glitch, también estaban aquí. Más tarde me encontré con lo que parecía ser el mini jefe de la primera vez que vine aquí, la única diferencia es que tenían cuernos y ojos más grandes, también vi una de las plataformas soltando grandes cantidades de sangre, lo que hizo daño a mi monstruo cuando aquel líquido rojo hizo contacto con él. En este punto, vomité en la bolsa a mi lado debido a los gráficos grotescos. Luego no hubo nada durante aproximadamente 1 minuto y medio hasta que aparecieron más obstáculos. Durante ese minuto y medio, apareció este mensaje. No hay escapatoria. A los 7 minutos del nivel, comencé a preguntarme cómo la bestia infernal logró hacer esto, con lo que el NES era gráficamente incapaz de hacer. Encontré otro mini jefe humanoide, con la misma cabeza que aquellos gusanos de cinta, podía golpear y patear como podía hacerlo Godzilla, y podía embestir a mi monstruo, tomó alrededor de 25 golpes para derribarlo, después de derrotarlo, pasé a la segunda parte del escenario. El suelo de la segunda parte estaba suspendido en el aire, lo que hizo de este un nivel de plataformas. Pronto me encontré con una versión cíclope de Ghidorah, pero con cuernos. Luego los saltos se volvieron cada vez más difíciles a medida que avanzaba el nivel, las plataformas pronto se confundieron con la pared, y el suelo absorbería a mi monstruo más rápido ahora. Me encuentro con otro mini jefe, que tenía un aspecto algo difícil de describir. Pero desde mi punto de vista era algo parecido a los gusanos de cinta, pero la diferencia es que tenía como una especie de agujero en su cabeza parecido a una boca que con ella, lanzaba unos fuertes y desgarradores gritos. Aquellos gritos causaban un gran daño a mi monstruo, y lo peor de este mini jefe era que a diferencia de los anteriores, este era inmune a los ataques físicos. No importa cuántos golpes y patadas haya usado para acabar con él. Jamás le hará ningún daño, la única forma de lastimarlo era a través del rayo de calor. Después de eso pasé a la tercera parte, la lucha final contra el mini jefe. El suelo y las paredes estaban desnudos, pero poco después el suelo empezó a formar una pared. Y un ojo emergió de ella. Con las paredes abriéndose, apareció un portal e inmediatamente los enemigos me bombardearon, la única forma de detener el portal era causar suficiente daño al ojo para aturdirlo, para poder cerrar el portal. Los enemigos de partes anteriores vinieron a ayudar al ojo, acorralando a Godzilla, lo superaban fácilmente en número, y rápidamente provocó que perdiese mucha salud. Había tantos enemigos que el juego comenzó a fallar. Cuando todas esas criaturas acorralaron a mi monstruo, sentí que ya no tenía escapatoria. Y todo por culpa de mi estupidez, por haber entrado a ese nivel de nuevo. Pero cuando creí que todo estaba perdido, cerré mis ojos, debido al gran miedo que sentí en ese momento. Y justo cuando el juego empezó a fallar, sentí una presencia alrededor mío, que me llenó de esperanza y me había calmado. Y cuando volví a abrir mis ojos me llevé una gran sorpresa, al ver que de alguna forma logré escapar de ese horrible nivel. No sé cómo pude salir de aquel problema, ¿acaso esa extraña presencia que sentí tuvo algo que ver con esto? Aunque también por alguna razón, esa presencia que me llenó de esperanza me resultó muy conocida. Como si ya la conociera desde mucho antes. En fin, no quise perder más el tiempo, así que recogí el mando de la NES, elegí a Anguirus, y lo llevé a enfrentar a Destoroyah.
Antes de dirigirme al tablero con el icono del árbol blanco. Había entrado al nivel con el icono de residuos tóxicos. Todo este nivel estaba plagado de varios enemigos completamente mutados de manera bastante severas. En el lago, me había encontrado con un monstruo de cuello largo y con cráneo parecido al de una ballena. Mi batalla contra él fue algo complicada y diría que, fue un poco más difícil de vencer que el mini jefe del túnel del tiempo. Aquel monstruo tenía una gran resistencia ya que nuestra batalla duró alrededor de 3 minutos. Después de derrotarlo, él soltó un muy fuerte grito de agonía y terminó por hundirse en el agua, por donde salió. Después de eso Mothra siguió hacia la derecha, y la pantalla se fue a negro. El juego permaneció así por unos 60 segundos, y justo cuando creí que el juego se había colgado, rápidamente volvió en sí, y en eso Mothra apareció en un nivel que era como un desierto de noche. Diría que este nivel transcurre a las afueras de esa ciudad plagada de esas criaturas mutantes. Todo el lugar estaba muy oscuro hasta que de repente empezó a amanecer. Con eso me fue de gran ayuda, ya que ahora podía ver todo sin ningún problema y, cuando amaneció, me quedé sorprendido al ver el ambiente de ese lugar. Este nivel era extraño. Inquietante en una manera de hablar. ¿Alguna vez has visto ese episodio de Bob Esponja donde Calamardo queda atrapado en un vacío? Sí, lo sé, un poco específico, pero es esa escena icónica donde Calamardo es atormentado por unas extrañas voces que no paraban de repetir la palabra solo. Ese es el mejor sentimiento que puedo usar para describir este nivel. La música, un ritmo largo y monótono, daba la sensación de que en algún momento estaba invertida, pero casi intencionalmente. Comienza de ganar tiempo hacia el final antes de cortar abruptamente y regresar al comienzo. Es difícil de describir sin escucharlo tú mismo una vez más. La mejor manera en que puedo decirlo es, vacío. Se siente como lo que escucharías si fueras a un lugar que no existe, o al menos no debería existir. En cuanto al nivel en sí, fue sencillo. Literalmente. Simplemente te moverías a la derecha todo el tiempo. Los autos abandonados cubrían el suelo debajo, como si esto fuera, en algún punto, una carretera deformada más allá del reconocimiento. El primer enemigo, estas manchas verdes y grises, ni siquiera hacen nada. No se mueven, no atacan, ni siquiera pueden recibir daño. Simplemente flotan allí, completamente inmóviles, tan sin vida como el mundo que los rodea. Si bien estas gotas ocuparon a la mayoría de los enemigos en el nivel, hubo al menos una parte con una especie de pelea real. Las versiones de esas manchas que eran completamente de un verde enfermizo en realidad se movían, aunque sin ninguna animación, disparando algún tipo de corriente de sus tentáculos. En muy raras ocasiones, una criatura alta parecida a un ave de rapiña vendría de un lado, disparando el mismo líquido verde enfermizo de su boca. Sin embargo, no podía saltar, por lo que era prácticamente inútil contra Mothra. Pero la mayor parte del nivel en realidad está solo, vacío. Y el nivel es largo. Muy largo. Eventualmente llegué al punto donde me encontré con dos rascacielos inclinados que de pronto comenzaron a aparecer en el fondo, pintados del mismo gris sin vida que el camino de concreto de abajo. Fuera lo que fuese este lugar, llevaba mucho tiempo muerto. Después de unos 10 minutos completos de simplemente ir a la derecha, el camino se detuvo de repente y se adentró en un acantilado con dos rascacielos inclinados con vista al agua. La pantalla se congeló, negándose a moverse y sin importar a dónde fuera, no pasaba nada. Luego, de repente, el fondo cambió. La música cambió, se volvió más y más rápida, más y más fuerte, hasta que el fondo cambió por última vez. Docenas de ojos rojos miraban fijamente, despertados de su sueño, antes de que la mayor parte del fondo se llenara con un círculo rojo que actuaba como un agujero negro, absorbiendo los dos rascacielos. Apenas lo vi porque duró muy poco tiempo, pero parecía que el agujero rojo y negro se había convertido en una especie de ojo. Inmediatamente después, fui expulsado del nivel. Al haber salido de ese nivel tan enigmático, me di cuenta que el spray de Mothra se había movido por sí solo, y la zona de ese nivel con el icono de residuos tóxicos había desaparecido del tablero de Entropy.
Era como si de repente en un rompecabezas le fuera a faltar una sola pieza para poder completarla. Justo en ese momento me salió un cuadro de texto que me decía que el nivel de las criaturas verdes grisáceas y de los rascacielos en ruinas habían sido devorado por completo. Al ver ese mensaje me sorprendí bastante. Pero a la vez me pregunté que a qué se refería que el nivel había sido devorado. ¿Acaso ese agujero rojo que se convirtió en ese ojo grotesco habrá sido el responsable de todo esto? De todas formas, tuve suerte de haber sido expulsado de ese nivel, porque o si no, Motra hubiera muerto y mi partida en Entropy habría terminado. Ya no quise seguir pensando sobre aquel nivel, y de inmediato seguí explorando Entropy, ahora llevando a Motra al tablero con el icono del bosque con temática de invierno.